17 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gloria a Dios. No sé si ustedes se alcanzan a imaginar lo que habrá podido sentir Abraham cuando se le aparece este Dios a decirle semejante cosa. Yo no sé si hay alguna mente aquí o algún corazón aquí que pueda percibir la magnitud de lo que Dios le está diciendo a un hombre que salió de su tierra, de una tierra pagana, de una tierra de impíos, de una tierra que tenía sus encantos, por así decirlo. La magnitud de lo que Dios está diciendo aquí, hermano. Yo quisiera que cada uno de ustedes recibiera ese espíritu que proviene de Dios, que nos capacita a ver más allá de la letra y ver a Dios a través de lo que aquí está escrito. De que no se quedaran en la pequeña dimensión de verme a mí y de oír solamente las palabras y de simplemente asentir, sino que en tu corazón logres sopesar, reflexionar, entender y comprender la grandeza de lo que Dios está diciendo. Yo pienso que ese fue un momento, como muchos momentos en la vida de Abraham, un momento majestuoso, un momento glorioso, un momento sobrenatural, un momento trascendental, un momento que cambia la vida para siempre. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esos momentos. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento personal e íntimo que nos lleve a sobrecogernos de asombro ante la grandeza de Dios. Pero lo que pasa es que Dios nos habla tan claro y muestra su gloria tan clara en la palabra de Dios, pero algunos a veces estamos tan desapercibidos, estamos de pronto tan desubicados o tan atareados y afanados como Marta, que no logramos ver su gloria. Mi oración es que en esta mañana el Espíritu de Dios abra sus ojos ante esta palabra gloriosa y ustedes puedan ver todo lo que hay para Abraham y para cada uno de nosotros, los que estamos aquí acerca de Dios, que podamos contemplar el corazón de Dios y tratando de ordenar todo este cúmulo de tesoros preciosos y gloriosos que hay aquí, tratando de ordenar, de sistematizarlos en un esfuerzo humano para que lo podamos entender. Yo he dividido este segmento de la palabra de Dios en 5 puntos. El primer punto es el Dios del pacto. Aquí Dios está ratificando una vez más el pacto que hizo con Abraham. Un pacto que tiene una característica bien importante y es que es un pacto perpetuo. Escuche esa palabra, perpetuo.
Por eso es que hoy estamos estudiando acerca de este pacto, porque es un pacto eterno, es un pacto perpetuo que rige la vida de Abraham y de todos los descendientes de Abraham. Pero también nos muestra los descendientes de Abraham como muchedumbres de gente. Entonces vamos a mirar algo que nos revela este texto acerca de ese Dios. Dice que se le apareció Dios y le dijo, o sea, cuando Dios se aparece a los hombres de la Biblia, le revela algo de la inmensidad de su gloria o de sus atributos. Y en especial le está revelando uno de sus atributos. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Ese es uno de los nombres de Dios y es uno de los atributos de Dios. Y digo uno de los miles y miles de nombres de Dios que hay a lo largo de toda la Escritura. El Todopoderoso, en hebreo, el Shaddai. Hemos conocido ese nombre, lo hemos escuchado varias veces, el Shaddai, que lo traducen como el Dios Todopoderoso. Y cuando de pronto vamos un poquitico a los eruditos del idioma hebreo, de sus raíces etimológicas, resulta que viene de una raíz que es shad, que significa suficiente, que significa ser suficiente, que significa suplir toda necesidad. En otras palabras, el Todopoderoso o el Shaddai no se refiere solamente a que Él todo lo puede, sino que se refiere a que Él es suficiente para cualquier cosa. Es un término que habla no solo de la grandeza de Él en el universo para transformar la naturaleza, para gobernar sobre los mares, sobre los vientos, como cuando Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece. No se refiere a eso, se refiere a algo personal, a algo íntimo. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Dios suficiente. Yo soy el Dios suficiente. Escucha esa palabra, suficiente. ¿Recuerdan una canción que a veces cantamos que dice Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente? Pero muchas veces yo veo personas con tantos vacíos afectivos, emocionales, mentales, materiales. Porque no nos vamos a espiritualizar solamente, vacíos materiales, incapacidad para autosustentarse, para producir, incapacidades para gobernar su vida, para batallar con sus estados de ánimo, con sus pasiones. Y me pregunto si de verdad han conocido al Dios que es todo suficiente. En mi vida he perdido muchísimas cosas y no voy a hacer la lista. Y cada vez que pierdo algo, Dios me dice, yo soy suficiente. Y tengo 34 años caminando con un Dios que da y que quita. Ay, que Dios siempre da. No, a veces quita. Pero es tan glorioso que cuando te quita algo, llena todo con su gloria, su belleza, su bondad, su hermosura. Y terminas más pleno teniendo menos que teniendo tanto, si estás lleno de su presencia y de su gracia. Yo soy el Dios todo suficiente. Es lo que significa realmente al Shaddai. Y le está diciendo algo a la persona de Abraham. Yo soy el Dios todo suficiente. Todo suficiente para ti. Y yo te pregunto, ¿tú conoces un Dios que sea todo suficiente? ¿Conoces un Dios que es suficiente? Hermano, que todo lo que pueda venir en esta vida y todo lo que Dios te pueda dar sea simplemente una añadidura. Tú puedes pararte y decir, estoy completa. Y te lo está diciendo alguien que le faltan muchas cosas. Pero estoy completa en Cristo Jesús. Tú puedes tener esa experiencia porque hoy no vamos a hablar ni de teología ni de doctrina, ni de un Dios que puede ser conocido intelectualmente. Hoy vamos a hablar de una experiencia con Dios, una experiencia real que transformó la vida de una persona y que es la base y el fundamento de la promesa de Dios de transformarnos a todos nosotros. Él es el Dios todo suficiente. Si sientes vacíos y carencias, es porque no has conocido al Dios
todo suficiente. Y puede que andes con Él desde hace mucho tiempo, así también los discípulos andaban con Él, pero cuando Él hizo callar la tormenta, dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Este Dios es todo suficiente y su pacto, miren cómo Él dice, mi pacto, o sea, el pacto es de Él. El pacto no proviene de iniciativa humana. El pacto no puede ser ni sostenido ni iniciado por ningún hombre. Nadie puede hacer un pacto con Dios. Es Dios el que hace un pacto con nosotros. Y es Dios el que se encarga de sostener ese pacto con su fidelidad, con su poder, con su misericordia. Vamos a hablar ahora en el segundo punto de las bendiciones del pacto, que son muchísimas y cada una de ellas daría por un mensaje, por un domingo. Pero vamos de pronto a medio enumerarlas. Y dice el versículo 2, hay una cantidad en el hebreo, lo que se llama el hebreo, el interlineal, digamos que los manuscritos o como lo quieran llamar. Los manuscritos originales no existen, lo que existen son los manuscritos más antiguos. Entonces no se puede decir el original. Cuando oigan diciendo eso, que en el original, ¿cuál original? Si eso no existe. O sea, la primera Biblia que se escribió no existe, obviamente no existe. Lo que existen son manuscritos, copias que se fueron haciendo a través de la historia. Entonces, cuando Dios repite una palabra, es decir, un superlativo, el ísimo, es decir, para un judío decir grandísimo, lo que hace es repetir la palabra grande, grande, grande. Eso es un superlativo en hebreo, una repetición. Esas son las normas de la gramática hebrea. Y resulta que por eso es que cuando algo se repite, no es repetición de la repetidera, como nosotros lo pudiéramos interpretar. Cuando algo se repite es porque el escritor sagrado nos está tratando de comunicar la cantidad y la abundancia de lo que se está prometiendo o de lo que se está diciendo ahí. Y por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que se repite mucho la frase, te multiplicaré. En el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré. Si usted es de los que rayas la Biblia, que no es religioso, porque hay gente que dice la Biblia no se raya porque es una profanación. Entonces, pero sí se deja por ahí tirada, ¿no? Ok, bueno, si usted no es religioso y es de los que raya la Biblia, para que entienda la importancia de las repeticiones, dice el versículo 2, te multiplicaré en gran manera. Así fue como lo tradujeron, pero lo que dice te multiplicaré ahí es que se repite la palabra, te multiplicaré y te multiplicaré. Eso es lo que dice realmente el hebreo, te multiplicaré, 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 te multiplicaré en gran manera. Versículo 2, y luego nos vamos al versículo 6 de la porción que acabamos de leer y vuelve a decir, y te multiplicaré en gran manera. Las mismas palabras que viene diciéndole Dios a Adán y Eva y luego que se las dijo a Noé. Te multiplicaré, te multiplicaré, te multiplicaré. Y vamos solamente por el capítulo 17 del libro de Génesis. Estamos apenas comenzando, iniciando el estudio de toda la Biblia. Y bueno, yo no he dicho que vamos a estudiar toda la Biblia, pero es el comienzo. Y resulta que la palabra de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere, escucha, lo que Dios quiere se relaciona con multiplicación. ¿Sí ves? Entonces, hermano, a veces nuestra mentalidad necesita tanto de Dios. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque nosotros pertenecemos a una cultura de pobreza. Perdónenme que lo diga, pero Latinoamérica tiene mentalidad de pobre. Y si nosotros somos redimidos, porque somos redimidos hasta de la familia de nuestros padres y somos redimidos hasta de nuestra cultura, nuestra mentalidad de pobreza, nuestra mentalidad de estrechez tiene que cambiar. Y no estoy predicando ni positivismo ni prosperidad, estoy predicando la mente de Dios, para que podamos conocer a Dios con base en lo que Él mismo dice, no con base en lo que a mí me parece. Y dice, te multiplicaré y te multiplicaré. Dios es un Dios que multiplica. Dios no resta, Dios multiplica. Dios multiplica.
Es como si Dios dijera, yo te voy a dar tanto que necesitas vaciar la bolsa. Necesitas vaciar la bolsa de todos tus chécheres, de todas tus basuras, porque necesitas una bolsa grande y una bolsa vacía para que te quepa toda la bendición que yo te quiero dar. Así es como funciona Dios. Así es como funciona la mente de Dios. Desde que creó al hombre, lo que quiere es multiplicar. Desde que Dios creó al hombre, lo que quiere es multiplicar. Yo siento que están como un poco tiesos, como que les cuesta trabajo. Yo quisiera, si eso se pudiera, abrir el cerebro y decir, Dios es un Dios que multiplica. Vive conforme a esa realidad. Es un Dios que multiplica, es un Dios de abundancia, es un Dios de planes grandes, es un Dios de promesas grandes y de promesas numerosas. Te multiplicaré mucho, mucho, podríamos traducirlo, te multiplicaré mucho, mucho. Son todas esas repeticiones que hay. O sea que Dios vio a Abraham, un hombre sin hijos, un padre avergonzado porque no tiene hijos, porque no tiene descendencia, porque no tiene herederos, completamente rico, completamente próspero, pero hay como una vergüenza, una carencia en él, porque ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Si no tiene a quien dejárselo, ¿qué va a hacer con todas las tierras, con todo el ganado, con todas las bendiciones de Dios? Y Dios le está diciendo, te multiplicaré, te multiplicaré. La segunda promesa dice, serás padre de muchedumbres de gente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le sale con esto? Parece un chiste. Parece un chiste, 99 años y le dice, vas a ser padre de muchedumbres de gente. Este es el Dios que cantábamos, este es el Dios que adoramos, este es el Dios que adoramos. Y mi pregunta es si este es el Dios en que tú has creído. Le dice a Abraham, serás padre de muchedumbre de gente. Oye, yo creo que Abraham en vano no es el padre de la fe, porque creer semejante esto va contra toda lógica humana, contra todo, dice la Biblia, él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó al ver su cuerpo, que él estaba ya casi como muerto, y tampoco se debilitó mirando la matriz de Sara que estaba completamente seca, sino que se sostuvo dando gloria a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el padre de la fe, ese es el modelo a seguir, esa es la fe que salva, es la fe que justifica, es la fe que liberta, es la fe que te lleva a alcanzar las promesas. Es la fe que cada uno de nosotros debemos tener, porque es la fe que le agrada al Señor, es la fe que Él busca. Aún en medio de gentiles, aún en medio de paganos, aún en medio de los teólogos, aún en medio de los fariseos, Jesús busca a alguien que crea, que crea. Que crea en lo que Él dice que va a hacer. La tercera promesa dice, naciones y reyes saldrán de ti. Versículo 6. Esa promesa es bien hermosa. Dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mire lo que le está prometiendo Dios a Abraham. Bueno, yo quiero que veamos en el libro de Éxodo. Tenemos una explicación clara del momento en que empiezan a cumplirse todas esas promesas. En Éxodo capítulo 19, podemos leer el versículo 6 al 7 y mire lo que dice. Y vosotros, le está diciendo Dios al pueblo que acaba de salir de la esclavitud de Egipto, que está siendo comandado por Moisés. Y dice Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero más adelante encontramos al apóstol Pedro que nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, los fundamentos de nuestra identidad muestran claramente que nosotros somos parte de aquellas muchedumbres de gente que Dios le prometió a Abraham que serían sus hijos y que entrarían en un pacto eterno.
O sea, en la misma escritura nos está hablando acerca de eso. La cuarta bendición dice, la tierra de Canaán será tuya y de tu descendencia para siempre. ¿Qué están digiriendo eso? La tierra de Canaán. ¿Cuál tierra de Canaán? Pues Israel ahora mismo tiene un pedacito de la tierra de Canaán. Un pedacito de la tierra de Canaán. Lo que está ocupando Israel es como una porción simbólica de todo lo que Dios le prometió entregarle a él eternamente. Dice, será para siempre, para ti y para tu descendencia. Usted sí entiende por qué se pelean, porque hay semejante problema y quieren bombardearlos y quieren desaparecerlos, y todas las potencias islámicas están unidas, y se unió a esa locura el presidente de nuestra querida nación, en esa total locura absurda e imposible de querer destruir la tierra que Dios le dio en herencia a sus hijos a través del pacto que hizo con Abraham, su siervo. Yo no sé quién fue el que decía, pero decían, Israel no puede ser destruido. Le harán y le harán y le harán, pero nunca jamás será destruido. Codician esa tierra, pero esa tierra le pertenece solamente a la descendencia de Abraham y le pertenece para siempre, para siempre. Por eso es que yo no voy por allá, hermano. Yo no voy por allá porque esa tierra es mía. ¿Sí me explico? ¿Yo para qué voy a ir para allá? Cuando se quiten todo ese poco locos de allá y Dios nos las entregue, vamos a conocer la verdadera Jerusalén. Pero eso de ir por allá así, que a uno le suene una bomba atrás y una bomba acá, y uno encuentre a unos hombres dándose golpes en la cabeza contra una pared, y que vayamos a enrollar un papelito y meterlo allá. No, hermano, a mí me parece. O que uno crea que si se bautiza allá, tú sabes que hay unos cristianos que se van todos a bautizar allá en el río Jordán porque quedan mejor bautizados. Sí, poco es lo que eras que hay, porque no conocen la palabra de Dios, ni entienden el significado y la profundidad de sus promesas y de sus planes. La tierra de Canaán será tuya y de tu descendencia, no por ahora, para siempre. Pero la más preciosa de esas promesas dice, yo seré tu Dios y seré el Dios de ellos. Dice, yo seré tu Dios y seré también el Dios de ellos. En el versículo 7 al final dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Nosotros, cuando queremos identificar a Dios, una de las cosas que podemos decir es que nosotros adoramos al Dios de Abraham. Hermano, y esto es tan tremendo, porque cuando Dios se le presentaba a Isaac y cuando se le presentaba a Jacob, le decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Tanto que el escritor de Hebreo dice que Dios no se avergüenza de ellos. Me parece que debe ser increíble que Dios diga, yo soy el Dios de Waldir, que Dios diga, yo soy el Dios de Mariluz, que diga, yo soy el Dios de Ángela, que diga, yo soy el Dios de Paola, que diga, yo soy el Dios de Blanquita. ¿Podría Dios decir eso? ¿Podría Dios decir, yo soy el Dios de tal persona? O sea, yo soy verdaderamente el Dios que esa persona adora, a quien sigue, a quien ha conocido y a quien obedece. Eso es tremendo, hermano, pero es parte del pacto. Dice, y seré el Dios tuyo y seré el Dios de tu descendencia por siempre y para siempre. Y todo esto está muy bonito y todo esto está muy lindo, pero aquí vamos al problema. La situación es la siguiente. Aquí hay una situación, hay un conflicto, porque a veces cuando uno conoce tanta teología y sobre todo tanta teología reformada, uno entra como en un proceso de cómo hacemos para negociar semejante situación. ¿Cuáles son los requerimientos que Dios le está haciendo a Abraham? ¿Cuáles son? O sea, porque Dios no está diciendo, mira, todo esto va, recíbelo y ya.
escuche, primero vamos a mirar cuál es el estado de Abraham en ese momento, porque Dios está pidiendo dos cosas claras a Abraham. Dios está pidiendo dos cosas claras, simples, sencillas y categóricas, porque Dios habla claro que nosotros nos hacemos los locos. Dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dos cosas pide Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Ajá, bueno, ¿y eso a qué viene? Porque no nos podemos alejar de la experiencia real, íntima y personal que está habiendo entre un hombre que se llama Abraham, que tiene una historia de vida, que tiene una historia de caminar, y un Dios que se está revelando de manera personal. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy este Dios. O sea, Él está diciendo: este soy yo. Y esto es lo que yo voy a hacer contigo. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, primero que todo, tomemos el asunto de anda delante de mí. Si nosotros recordamos cuándo fue llamado a Abraham y cuántos años tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, pero sé que han pasado. No, ahora mismo tiene 99. Él fue llamado hace 24 años. De 75 años fue, muy bien. 75 años tenía Abraham cuando Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, etcétera, etcétera. Ahora tiene 99. Han pasado 24 años. Escucha, han pasado 24 años desde que Dios le prometió a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 24 años han pasado y Abraham está solito. Y a través de estos 24 años no ha sido fácil caminar en las promesas de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender, que no es fácil caminar con Dios. Es seguro, es bueno, es glorioso. La puerta es angosta, el camino es estrecho, pero el final es la vida. Cuando la puerta es ancha y el camino es ancho, el final es la muerte. Así que no es fácil caminar por el camino estrecho y tampoco es fácil caminar por la puerta angosta. Pero cada vez que veas que el camino por donde vas es estrecho, alégrate, porque es el camino que te lleva a su presencia, porque es el camino que te lleva a la gloria, porque es el camino que te lleva a la bendición. Si tu caminar es muy chévere, si tu caminar es muy cómodo, si tienes muchas cosas permitidas, ten mucho cuidado, porque de repente te has podido ir por un camino equivocado y piensas que vas a hallar la vida al otro lado, pero lo único que vas a hallar es la muerte. El andar de Abraham hasta ese momento no ha sido fácil y él ha tenido sus crisis, porque uno no se puede esperar el cumplimiento de una promesa y ver cómo se pone viejo y entrar en crisis y entrar en problemas y tener miedos y tener temores y tener angustias y tener dudas. ¿Será que Dios no se me apareció? ¿Será que yo me inventé todas estas cosas? Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, en Génesis capítulo 15. Si nosotros retrocedemos al capítulo 15, vamos a encontrar a un Abraham que tiene una crisis de fe, que tiene una preocupación. Y dice aquí en el capítulo 15, dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, no temas, Abraham. Abraham tenía ¿qué? Temor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Abraham se sentía desolado, se sentía vulnerable, se sentía en peligro. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay un momento en la vida de Abraham donde él está contemplando el futuro y piensa: ¿y si soy avergonzado? ¿Y si al final todo este caminar no me lleva a ningún lado? ¿Y si al final me tengo que arrepentir de haber dejado todo lo que he dejado? Que ha pasado 24 años y no tengo nada. Abraham tiene una crisis de fe como la tenemos cualquiera de nosotros. Ser de fe no significa no tener crisis. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Mire la crisis. ¿Qué me darás? Capítulo 15, versículo 2.
siendo así que ando sin hijos. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Han pasado ya aproximadamente 16, 17 años, no tengo la cuenta, y el hombre está en crisis, el hombre está en angustia y dice: finalmente no hay ningún niño. Me hablaron de naciones y yo no tengo ni siquiera un solo hijo. Él entra a una crisis de fe y lo único que dice Dios en su palabra es: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón es sobremanera grande. Allí Dios le ratifica el pacto, como cuando uno firma un pacto que es eterno, un pacto que es glorioso, pero que necesita, porque Abraham dice: dame una señal. Abraham dice: ¿en qué conoceré yo que de verdad tendré un hijo? ¿En qué conoceré yo que voy a heredar esta tierra? ¿En qué conoceré? Es decir, Señor, me has bendecido, me has prosperado, pero no veo el punto central de tu promesa, el que me hagas padre de naciones. Eso yo no lo veo. Yo veo mi cuerpo seco y el de mi esposa también. Y Dios le dice, ahí es donde Dios le dice: mira, yo te voy a dar una señal. Parte un animal por la mitad y yo voy a pasar por la mitad. Y así sucedió. Ese no es el tema de hoy, pero él partió el animal por la mitad, que es de donde viene la palabra pacto. Berit viene de partir, algo que se parte. ¿Cómo se hacía el pacto? Se tomaba un animal, se partía por la mitad, y en el charco que había en la mitad de la sangre entraban las personas que prometían y juraban cumplir los requisitos de ese pacto. Pero esa noche o esa tarde, cuando Abraham partió por la mitad de ese animal, él estaba esperando que Dios pasara, y se oscureció, y dice que atardeció, y a Abraham le tocaba salir a espantar las aves de rapiña que querían meterse ahí a ensuciar todo ese animal con el cual Dios iba a ratificar, a demostrarle, a darle una señal, una evidencia de que el pacto se iba a cumplir, no importa todos los años que estaban pasando. Y dice que a medianoche Dios pasó como una columna de fuego, pasó por en medio de esos animales, y ya Abraham tuvo una certeza, tuvo una luz, tuvo una señal divina de que eso se iba a cumplir. Pero siguió pasando el tiempo y no pasaba nada. Y ahora en el capítulo 16, la que tiene la crisis de fe es Sara. Sara es una mujer que nosotros hemos cuestionado mucho. Pareciera que brillara por su necedad. Pareciera que brillara por su testarudez. Cuando veo a Sara me pregunto quién manda a quién en esa casa. Pareciera que es una señora tonta. Pero recuerden, o tratemos de colocarnos en los pies de Sara. Ellos habían salido de Ur de los Caldeos, de una vida cómoda, de una vida segura, de una vida próspera, de una vida tranquila. Habían salido en un peregrinaje, y durante todo ese peregrinaje no había sucedido lo que ellos habían esperado. Abraham tenía conversaciones con Dios. No sabemos si Sara las tenía o no las tenía. Quizás no las tenía. Quizás la fe de Sara era una extensión de la fe de su esposo. Pero ella entendía como mujer que su esposo tenía un propósito con Dios, que su esposo tenía un sueño, y que Dios había plantado en el corazón de ese esposo su sueño. Y ella, como toda mujer normal, porque todas las mujeres normales quieren que sus esposos sean exitosos, prósperos y realizados. Las demás son unas anormales. Pero todas las mujeres normales quieren bendecir, honrar y hacer que sus esposos prosperen. Porque cuando el hombre de la casa prospera, pues prospera toda la casa. Elemental. Eso es normalidad. Pero tú sabes, hay mucha necedad, pero no estamos predicando para la necedad. Estamos predicando para las mujeres que son de Dios. Y Sara era una mujer de Dios. Y como tal, ella no encontraba su puesto, no encontraba su lugar en ese plan. Yo quiero que pienses,
como mujer y también como hombre, el impacto que puede crear saber que tu esposo tiene un propósito glorioso, trascendental, eterno, pero que tú no puedes acompañarlo porque tú eres precisamente el estorbo. Precisamente tu vientre estéril es el obstáculo para que se cumplan las promesas de Dios. Estoy tratando de pensar como Sara porque soy una mujer pecadora como Sara. Y me es fácil meterme en su mente y colocarme en su lugar y entenderla. Oye, este hombre tiene una promesa que va a ser padre de multitudes y yo nunca quedo embarazada. Conclusión, debe ser que yo no estoy incluida en ese plan. Hermano, aquí no se habla de las crisis matrimoniales, pero cuando en un matrimonio uno de los dos tiene un sueño y el otro se siente excluido del sueño, en ese matrimonio hay una crisis grande. Porque los matrimonios no son para que cada uno tenga su sueño. Los matrimonios son para que juntos persigan un solo propósito, un solo sueño, una sola cosa. Por eso todo lo que divide e individualiza al hombre y a la mujer que han entrado en un pacto matrimonial es del diablo. Toda casa dividida contra sí misma, ha dicho Jesús, caerá. Toda casa dividida contra sí misma va a caer. Entonces, no es algo tan fácil de digerir. Ay, que Sara es necia, que Sara es loca. No, Sara está diciendo, ¿cuál es mi puesto en este lugar? ¿Cuál es mi posición en este lugar? Si este hombre está esperando con ansias un hijo y yo no se lo puedo dar. Y miren la manera como habla Sara. Dice el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril. Ya ves que Dios me ha hecho estéril. Bueno, yo no sé, pero yo me imagino que esto es una discusión traumática. Yo creo que esto no es un relato donde tú te sientas pacíficamente, vamos a tomarnos un café y vamos a conversar. Bueno, mijo, tú sabes que yo no puedo tener bebé. Yo creo que esto salió de una crisis interna. O sea, ¿a qué mujer le gusta que su esposo se acueste con la muchacha de la casa? Por muy cultural que sea, esa es una afrenta. Y de hecho ella tuvo que vivir esa afrenta después. Ella fue, como decimos nosotros, víctima de su propio invento. Pero ¿por qué fue el invento? ¿Y qué la llevó al invento? Una crisis que hubo en ella como mujer y entre ellos como pareja y como matrimonio, porque ambos llegaron a la conclusión de que sí había que hacerse eso. Una crisis matrimonial porque se pierde de pronto el norte, se pierde el rumbo, porque empezamos a analizar todo con nuestro espíritu crítico. Dios nos está dando retos. Mira, la frase anda delante de mí y sé perfecto se debe a que Dios ve todos los matrimonios de esta congregación y saben cómo funciona. Ustedes saben que yo siempre les digo que a mí no me gusta visitar a nadie, porque entre menos sepa, mejor. Más paz tengo, más tranquilidad tengo. Después estoy predicando aquí con libertad y nadie puede decir que yo estoy tirando puya, porque cada vez que digo algo y le cae a alguien, eso es conmigo. Claro, es que predico para todos ustedes que están sentados ahí. Algo te tiene que caer. Pero yo no conozco tu casa, ni conozco tu matrimonio. A veces veo de pronto que viene una señora amargada y digo, seguro peleó con el marido, pero la verdad, eso no me da a mí o sea, no me permite determinar el tenor de un matrimonio, porque todos los matrimonios pelean. Es más, el matrimonio que nunca pelea es el que ya se acabó.
Si cuento de que usted nunca pelea con su esposo. O si usted nunca pelea con su esposo es porque él duerme en el cuarto de la esquina y usted duerme en el otro cuarto. Esa es la única cosa. Y usted se levanta y se va para un lado y él se levanta. O sea, llegan a la misma casa. Esa es la única forma que no peleen. Pero de resto, porque vengan peleados, a mí ni me va ni me viene porque todos peleamos. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Pero aquí había una crisis matrimonial. Y yo estoy hablando de esto, hermano, porque antes estamos en un punto en el que Abraham no ha obtenido lo que Dios le ha prometido. ¿Estamos claros? Estamos en un punto en que para Abraham, escuche bien lo que le voy a decir, Dios no ha sido suficiente. Y ese puede ser el punto en que alguno de nosotros esté en esta mañana. Estamos en un punto donde para Abraham el llamado de Dios y los 24 años que ha caminado con él no han sido suficientes. Y Dios no quiere gente frustrada ni gente embolatada. Por eso no hay necesidad de visitar ninguna casa. La palabra de Dios se mete en todos los lugares de tu casa. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí cuando estés en mi casa, acuérdate que estás delante de mí. Dios quiere restaurar los matrimonios porque en la intimidad de un matrimonio es donde Él habita. Y es donde se valida, escuche bien, donde se valida la adoración que tú vienes a ofrecer acá. Tú eres real en tu matrimonio. No hay ningún ser humano en esta tierra que conozca realmente quién tú eres aparte de tu esposo o de tu esposa. Y más allá de eso está Dios. O sea, el único que te conoce más que tu esposo y más que tu esposa es Dios. El único que ve lo que sucede a nivel matrimonial y a nivel familiar en tu casa es Dios. Y Dios está diciendo, yo quiero que andes delante de mí. Y Dios nos ha hablado acerca del matrimonio y nos dio un manual para que examinemos la relación conyugal, porque Dios no está jugando. Dios está preparando una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, que tiene que partir pronto de esta tierra, porque en esta tierra el enemigo, el anticristo y todo su ministerio de iniquidad están listos para tomarse todo lo que hay. Y nosotros no debemos estar aquí para que eso suceda. Porque mientras suceda, no podrán tomar la tierra. Entonces, hermano, pero no es una iglesia chueca la que Dios se va a llevar. No son matrimonios cristianos rotos los que Dios se va a llevar. No son personas que no perdonan y que no sanan sus heridas las que Dios se va a llevar. Dios se va a llevar gente sanada, restaurada y transformada. No es fácil que Dios entre a la intimidad de tu matrimonio. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil cambiar cosas que por años han estado funcionando pésimamente, pero que ya estás acostumbrado. Yo sé que no es fácil asumir el reto de cambiar algo que en el cambio te va a remover heridas que no han sido restauradas, que no han sido sanadas. Pero Dios nos está dando herramientas, porque Dios quiere matrimonios reales, matrimonios verdaderos, esposos cumpliendo el rol bíblico y esposas cumpliendo el rol bíblico. Si no, no estás dentro del pacto. No estás dentro del pacto. El pacto es para hacer de ti reyes, gente sana, reyes y sacerdotes que vivan en santidad. No recuerdo ayer, hace unos días, que fue ayer, no, fue el jueves, el miércoles, con el permiso aquí de la pareja, que vino a decirme que habían terminado de hacer los 21 días. Me voy a tomar el atrevimiento, bueno, ellos
ellos me compartieron su testimonio. Se trata de Roberto y Yasmín. Ellos terminaron los 21 días. Y me gustó tanto que me lo dijeran, porque es que hay veces que también uno necesita cierto tipo de estímulos, y los estímulos nada tienen que ver con la adulación ni con la habladuría, sino con los resultados, o sea, con los frutos. Y me encantó que ellos vinieron a darme el testimonio y compartirme que después de muchas luchas, que después de muchas dificultades, que después de momentos en que se abrieron áreas que de pronto causaban dolor o rabia o enojo, y después de momentos en que dijeron, a lo mejor no hagamos nada de eso. Dejémonos como estamos bien. Tú allá, yo acá. Pero me decían, pero retomamos y perseveramos y alcanzamos a cumplir con los 21 días. Y ellos decían que era como un nuevo comienzo. Pero ojo lo que estoy diciendo, me encantó el testimonio, porque no es un testimonio así romántico, así, ay, no es que ahora somos la pareja del año, no, es que ahora, ay, eso mejor dicho, los corazones y las mariposas. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, sé que nos falta mucho por hacer. Sé que tenemos que volver a hacer los 21 días. Sé que tendremos situaciones difíciles que resolver. Pero hemos dado un gran paso en el camino. Y yo quiero darle las gracias hoy porque una pareja obedeció, una pareja arrancó y caminó con Dios, porque de eso se trata la fe. La fe o el plan de Dios o la bendición de Dios que viene por creer se recibe cuando Abraham se levanta y sale por fe. Dios tiene un plan con Abraham, pero le dice primero, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Y si usted revisa todo el peregrinaje de Abraham, que comienza en el capítulo 11 de Génesis, él llega con su papá hasta Harán, y solamente cuando muere su papá es que llega a la tierra prometida. Una vez que muere su papá en Harán, después de muerto el papá, es que él llega a la tierra prometida. Y luego, habiendo llegado a la tierra prometida, solamente cuando Lot se separa de él, es cuando Dios le muestra con claridad la inmensidad de la tierra prometida. Y le dice, párate enfrente de donde estás, mira todo lo que alcance tu visión, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, todo lo que tus ojos ven. Eso se lo dice cuando Lot se va. Yo de pronto sería muy atrevida si diría, si tuviésemos la capacidad de obedecer por completo y no parcialmente, viéramos más bendiciones en nuestras vidas. Pero lo bonito de esto es que contigo y sin ti, o a pesar de ti, Dios hace siempre lo que ha dicho que va a hacer. Es decir, Dios le dijo, sal de tu familia, deja a tus padres, deja a tus sobrinos, deja a todo el mundo. Y él iba dejando cosas por parte. Pero Dios lo iba ayudando y le iba quitando las que él no se quitaba. Se dice, niño, te dije que papá tampoco. Y el sobrino, pues tampoco. Si no te lo puedes arrancar, te lo arranco yo. Por eso es que a veces oramos y suena como loco, pero a veces oramos, bueno, yo oro así, digo, Señor, quítame lo que no sea tuyo, lo que yo tenga abrazado y no me lo quiera zafar, pues quítamelo tú a la brava, como le quitaste a Lot, como le quitaste a José, y llévate todo el que te tengas que llevar. Esa es mi oración, porque a veces caminamos lento porque llevamos mucho peso en el cuerpo. Y la Biblia dice que nos despojemos de todo peso.
y del pecado que nos asedia. Entonces aquí está Abraham con una cantidad de crisis, la crisis matrimonial, la crisis existencial, la crisis de fe, la crisis de la familia, la crisis de la muchacha del servicio que está preñada y mira feo a la señora está brava y dice quítala de aquí, pero si tú dijiste, pero que yo dije. Usted se puede imaginar todas las crisis que habían en ese matrimonio. Entonces, todas esas crisis tienen que ver con la manera como andaba Abraham. Andaba sin saber, sin entender y sin comprender que Dios estaba ahí. Que Dios estaba ahí. Lo que Dios está diciendo es, anda delante de mí. Anda delante de mí. Alguien tradujo o alguien definió la integridad como la capacidad de hacer lo correcto aunque nadie nos vea. ¿Han escuchado esa definición? Cierto. Pero la Biblia tiene una definición mucho mejor para integridad. Y en la Biblia, integridad es la capacidad de hacer lo correcto por causa de que sabemos que Dios nos ve. Eso es integridad en la Biblia. Y es mucho más efectivo que estar solo. Porque para el hombre, estar solo significa licencia para hacer lo que le da la gana. Pero si llegásemos a estar conscientes como estaba aquel David en el Salmo 139 que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé que no me veas? Y él dice, si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al infierno, también estás ahí. Tú conoces mi andar, mi levantarme, mi sentarme. Y cada uno de mis pensamientos lo conoce. Dios le está diciendo a Abraham, anda consciente de que yo te veo. Anda consciente de mi presencia. Ahora sí, él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Sabes que no hay ni un instante, ni un segundo de tu caminar en esta tierra que no estés frente a la presencia de Dios. No hay ningún lugar donde te puedas esconder. La integridad y la santidad no consiste en un esfuerzo por portarte bien. La integridad y la santidad consiste en ser consciente de que los ojos de Dios te están observando. La santidad no tiene que ver con hacer un curso para ir al cielo. No, la santidad tiene que ver con que cada pensamiento sucio, malo, violento, inapropiado, pecaminoso que pasa por mi mente, Dios lo puede ver. No tengo dónde esconderme. Cuando una persona se siente observada, no hace nada malo. Escucha bien, podrá hacer lo malo, pero no hace nada malo. El ladrón roba, pero de noche. El ladrón roba, pero cuando no lo ves. Por eso dice, tienes que estar pilas. Si el ladrón se da cuenta que lo estás mirando, que lo estás viendo, no te va a robar. Todo lo malo se hace a solas. Todo lo malo se hace cuando crees que no te ven. Todas las cosas malas que dices, las dices cuando crees que nadie te escucha. Pero si las 24 horas del día estás consciente de que los ojos de Dios te ven, de que la mente de Dios escudriña cada uno de tus pensamientos. Mire cómo dice Dios, ni tú conoces tu corazón, porque tu corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo escudriñará? ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo, el que escudriño los corazones, el que saca a luz todos los secretos internos del corazón de los hombres. Camina delante del Dios que te ve siempre. Siempre te ve. Siempre está ahí. El problema no es que seamos malos o buenos. El problema es que hay gente que no está consciente de que Dios la ve. El problema es que hay gente que no está consciente de que está siendo observada, escudriñada y analizada por el Dios que te ha creado, por el Dios que te está llamando. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder de Él.
Por eso cuando David enfrenta su pecado, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando David se acostó con Betsabé, la Biblia dice que se fueron a bañar todos como si todo se pudiese quitar con un buen baño. Ambos se fueron a bañar y cada uno se fue para su casa. Y aquí no ha pasado nada. Y después, cuando se enteró de que la señora estaba embarazada, mandó a matar disimuladamente y encubiertamente al esposo. Primero lo mandó a que subiera para que se hiciese responsable del bebé. Pero el Señor resultaba más consciente del poder de Dios y de la presencia de Dios. No, porque todos mis ejércitos están en guerra. ¿Yo qué voy a subir allá a alegrarme con mi mujer? Si todo el ejército de Israel está en guerra, no, yo no voy a subir. ¡Qué integridad! La de Urías el Eteo. Uy, salvaje eso, hermano. Y a todas estas, David, el cantor de Israel, el adorador, mire que es que de este mal no se salva nadie. El mal de olvidar que Dios nos ve. Y entonces, ¿cómo hago? El tipo no quiere irse a acostar con su esposa. Bueno, entonces ponlo en el frente de la batalla. Pero ¿cómo lo vamos a poner si él no es así un guerrero? Ponlo de primero para que acaben con él rápido. Y todo este tiempo pensando que Dios no ve. Cuando se entera de que Dios lo vio. Cuando se entera de que Dios lo vio todo. Qué vergüenza, qué dolor, qué humillación saber que todo lo que hice, minuto a minuto, segundo a segundo, todo estaba siendo observado por Dios. Léete el Salmo 51. Y él dice, lávame, límpiame, purifícame, quítame esto, arráncame esta maldad. Señor, yo quiero ser libre de esto. Porque se dio cuenta que Dios lo vio. Y Dios le está diciendo eso a Abraham. Mira, yo te estoy viendo. Yo te estoy viendo, yo veo lo que piensas, yo veo lo que haces, yo veo cuando lloras, yo veo cuando gritas, yo veo cuando escondes la plata, yo veo cuando dices mentira, cuando dices que no tienes plata, pero si tienes y no la quieres aflojar, yo veo todas tus carretas, yo veo cuando llenas esos documentos y dices una sarta de mentiras, dices que para que te aprueben la no sé qué. Yo todo eso lo veo, mijo. No hay nada que puedas hacer que Dios no se entere. Y Dios no te está pidiendo que dejes de hacer lo malo, cosa que es complicada para una persona que está habituada a hacerlo. Dios te está pidiendo es que lo veas a Él y que te des cuenta. Pilas, como cuando alguien, no sé, está haciendo algo indebido, no sé, está haciendo algo y le dice, mira que te están viendo, te están viendo. ¿Recuerdan la época del Zoom? Ay, cayeron todos. Ay, qué cosa tan horrible, hermano. Cierra la cámara, fulanita, mira, se está viendo todo lo que estás haciendo por Zoom, todos en Zoom. Y había alguien que dejaba la ventana abierta mientras hacía cosas que uno no tiene por qué ver. O a la señora o al señor que se le olvidaba cerrar el micrófono. Y empezaban a salir unas lenguas viperinas de su boca. Y yo me acuerdo que cuando yo era el hospedador, yo no soy muy rápida, estábamos apenas empezando, me habían medio instruido ahí, y yo cómo se apaga, y me decían por acá, pastora, póngalo en silencio. Y yo, pero es que no encuentro dónde lo pongo en silencio. Y la señora o el señor, para no dar pistas, seguía diciendo de cuánta cosa. Yo, Dios mío. Cuando alguien nos ve, nos quedamos calladitos y caminamos derechito. Así que la propuesta de Dios no es, mira, ve, yo sé cómo eres tú. Yo sé cómo eres tú y yo tengo el remedio para todo eso. Pero mientras tú eres transformado, mientras tienes esas mañas, yo te voy a ayudar con algo. Te estoy viendo. Eso es lo que Dios dice, te estoy viendo. Todo el tiempo te estoy viendo. Todo lo que haces, lo haces delante de mis ojos.
anda delante de mí. Eso es estar consciente de su presencia. Una cosa es el conocimiento de Dios y otra cosa es la conciencia de su presencia. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Yo no sé cómo hacer para que se abran los oídos y entienda. Una cosa es que tú conozcas doctrinalmente o intelectualmente a Dios y otra cosa es que tú seas consciente de su presencia. El que es consciente de su presencia se comporta de una manera porque se siente observado por Dios. El que no es consciente de la presencia de Dios entra y hace lo que le da la gana, desbarata un culto, hace lo que sea porque él no entiende que Dios está presente. Ese es el problema, hermano, la conciencia. Vea, y Dios no está presente aquí, Dios está presente en todas partes, hermano. Dios está presente ahí en el semáforo cuando estás recordándole la mamá al señor que se voló el semáforo. Él está ahí. En toda parte está Dios viéndote. El problema es que tú no siempre estás consciente. No siempre estás consciente de su presencia y eso es lo que debemos desarrollar. La capacidad de estar consciente de su presencia. Nosotros cuando venimos aquí nos sentimos en el cielo, por lo menos yo sí. Por lo menos yo sí. Yo me siento en el cielo. No más que uno comience a adorar. Y entonces la gente cree que cuando uno comienza a adorar, Dios viene. Dice, para ver, es allá, voy para allá. Entonces si lo están adorando acá a 2 cuadras, no, entonces voy un ratico para acá, un ratico para allá. No, hermano, no. Lo que sucede cuando empiezas a adorar no es que descienda la Shekinah. No. Eso es una farsa. Lo que sucede cuando comienzas a adorar es que tu espíritu comienza a detectar su presencia. ¿Sí entiendes? Por eso es que es necesario orar. Porque si no, entonces ¿para qué oramos? Oramos para que podamos detectar su presencia. Porque cuando detectamos su presencia es cuando somos transformados. Nadie puede influir en ti si tú ni siquiera sabes que está ahí. Si tú lo ignoras por completo. La única forma de que Dios obre en tu vida es que tú seas consciente y vivas delante de Él. Busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Que sea un anhelo. Que sea, como decía Jefferson, un hambre, un deseo ardiente. Yo quiero tu presencia. Y no porque no estés, sino porque mi carne no la puede sentir. ¿Por qué? Porque ando trabajada, cargada, preocupada, ansiosa, viendo estupideces en el internet, en el celular, peleando con el vecino. Por todas las necedades de mi diario vivir, mi carne se apodera de mis sentidos y no me permite ver a Dios. Entonces por eso necesito orar. Y hay momentos de una aridez y uno dice, Señor, no te siento, yo sé que estás aquí, pero no te siento. Yo te quiero sentir, yo te quiero ver y por supuesto que no le estoy pidiendo que se aparezca, porque yo no soy de ese tipo de aparición. Yo creo que yo me privo, sin cualquier aparición me da un infarto y quedo ahí tostada. Hay gente que dice, ay, que yo vi a Dios, caramba, y quedaste vivo, porque la Biblia dice que cuando uno ve a Dios queda muerto. Pero hay gente que lo ve y queda vivo, no sé qué fue lo que vio. Entonces, sí, lo que viste fue otra cosa, porque nadie puede ver a Dios así y echar el cuento así tan frescamente. Entonces, hermano, desarrolle ese deseo por la presencia de Dios. Hermano, venga temprano a la adoración. ¿Qué dice la Biblia? Entrad por sus atrios con alabanzas. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle con canciones, exaltemos aún a su nombre. El que no hace esto no puede disfrutar de su presencia, una presencia que transforma. Honre la presencia de Dios. Aunque usted no la sienta, ni la crea, ni la entienda, búsquelo y Él se manifiesta. Repito, venga temprano a encontrarse con Dios. Levántese mañana temprano dispuesto a encontrarse con Dios.
No salga de su casa sin estar consciente de que Dios sale con usted. No haga nada que no sea bajo la presencia de Dios. Y la segunda cosa que le pide es ser perfecto. Y no se puede dividir, hermano. Porque ser perfecto es la consecuencia de andar en su presencia. No es el resultado de tu esfuerzo. No existe la tal integridad de aquel que hace siempre lo correcto cuando no lo están viendo. No existe nadie así. No existe nadie que a solas haga lo correcto siempre. No existe. El único que hace lo correcto siempre es el que está consciente de que Dios lo ve. De que Dios lo ve. Por eso, anda delante de mí y sé perfecto. Se refiere al mandamiento y a la consecuencia de obedecerlo. Si andas delante de Dios, tu vida se endereza. Si estás hablando con alguien y vas a decir una mentira y te acuerdas que Dios está ahí en medio de la conversación, en la boca te queda como congelada. Bueno, o sea, lo que pasa es que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Si Dios está aquí esperando para ver, y del otro lado está el diablo también. Vamos a ver para ver qué dice. Si estamos conscientes de la presencia de Dios, es muy difícil pecar. Anda delante de mí y sé perfecto. Y el tiempo se acabó y el sermón va por la mitad. ¿Ve qué cosa? Bueno, vamos rápidamente al punto 4. Las consecuencias del pacto. Las consecuencias del pacto. Dice Dios, no te llamarás más Abraham, sino a Abraham. Hay un juego de palabras, pero básicamente el primer nombre, Abraham, cortico, significa padre enaltecido. Enaltecido o exaltado, un padre sin hijos. Ese nombre es como una burla, como una afrenta, como una vergüenza. Pero ahora le ponen un nombre todavía peor. Le ponen a Abraham, que significa padre de multitudes. Más allá del significado del nombre, que es un anticipo de todo lo que Dios le va a dar, el nombre que le cambia. Cuando andamos en la presencia de Dios, nuestro ser interno es transformado y también nuestro destino. Escucha, el nombre en la cultura hebrea es o significa lo que tú eres y lo que vas a hacer. Eso es lo que es un nombre. Un nombre determina el carácter y la función o el propósito de la persona sobre la tierra. Eso es lo que determina el nombre. Cuando Dios le está cambiando el nombre a Abraham, le está cambiando su carácter interno, la profundidad de su corazón, y le está cambiando un destino que aparentaba ser vergonzoso, un padre enaltecido sin hijos. Un padre frustrado, un padre fracasado. Pero Dios le dice, te cambio ese nombre por un nombre glorioso, por un nombre honroso, por un nombre superior al que tienes. Ahora te llamarás a Abraham, que eres padre de multitudes, porque no serás un padre enaltecido, sino un padre realizado, un padre bendecido, un padre cuya descendencia será multiplicada por Dios, un padre pleno y que conoce a un Dios todo suficiente para él. Ese es un cambio de adentro hacia afuera. Recuerda, la presencia de Dios trae cambios adentro de ti primero y luego en tu entorno, porque ya tú no eres la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es Abraham, un nuevo hombre. ¿Por qué? Por caminar en su presencia. Porque el que camina en su presencia entra en el pacto eterno de la bendición de Dios y de la multiplicación de Dios. El problema no es intelectual, el problema es de conducta. El problema no es lo que tú crees, el problema es cómo tú vives. Cómo tú vives.
Y dice que hubo un cambio en lo más interno de Abraham ese día. Ese día él entendió que Dios siempre estaba ahí y que pasara lo que pasara, él iba a cumplir su pacto. Pero este cambio y esta transformación y este pacto, por así decirlo, que Dios ha establecido y que está ratificando por tercera vez, porque primero le dijo, vete de tu tierra y yo haré esto. Y cuando él sale le dice, toda la tierra esta te la daré. Pero luego cuando está solo manda a matar el animal y ratifica el pacto. Y ahora por tercera vez le está ratificando el pacto porque ya es el tiempo de recibir la bendición. Pero para recibir la bendición tiene que haber en mi vida una transformación. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque de eso se trata lo que está pasando en esta iglesia. De eso se trata lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Se trata de una bendición, pero tiene que haber antes una transformación, porque si no, no la vas a recibir. Antes de la bendición hay un paso de obediencia. Antes de la bendición hay una transformación. Dios no te puede dar algo que tú no sepas administrar. Como lo dijo alguna vez Jesucristo, nadie echa vino nuevo en odres viejas, porque el odre se raja, se rompe. El vino nuevo se echa en odres nuevas. En diciembre del año pasado, el día en que me devolvieron del aeropuerto, vino el pastor Pedro Martínez y dijo, pastora, la palabra de Dios para esta congregación es renovación. Renovación. Y por eso se nos está metiendo en las casas, para sacudir todo lo que está viejo, para sacudir todo lo que está sucio, para sacudir el polvo, para llevarse toda la herrumbre, la podredumbre y el óxido que acumulamos con nuestra vana manera de vivir, con nuestra reticencia a no despojarnos del viejo hombre. Entonces, no te llamarás más Abraham, sino Abraham. Pero, ¿cuál es la señal de ese pacto? Y digo señal porque es que si uno dice condición, ya está cometiendo una herejía. ¿Cierto que sí? Si yo digo, bueno, la condición es, entonces todos los teólogos me van a callar. Entonces, para que ningún teólogo de los que hay aquí se asuste y me vayan a matar, vamos a decirle la señal. La señal de que tú estás en el pacto, le dice Dios a Abraham, es que te circuncides. Y déjame decirte, para ver si lo entiendes, el que tenga oídos para oír que oiga, que no cayó un cuchillo del cielo así, ¡fua! Y circuncidó a Abraham. ¿Sí entendiste? Dios dio la orden, niño, para todo este asunto tú te tienes que circuncidar. Pero el cuchillo no cayó del cielo. O sea, Dios no lo persiguió y le dijo, a ver, párate ahí y ¡fua! No. Eso lo tienes que hacer tú. Ay, pero eso duele, ¿verdad? Yo no sé, pero debe ser horrible. Ahí está el detalle, hermano. Ahí está el detalle. ¿Te vas a circuncidar o no te vas a circuncidar? Yo estoy hablando aquí con puros cristianos, creo que hay unas visitas y yo sé que las visitas también me entienden. ¿Te vas a circuncidar o no te vas a circuncidar? Y no me refiero a la circuncisión física, sino a la verdadera, de la cual habla la Biblia. ¿Y por qué hay que circuncidarse? Porque si no, no estás en el pacto. Así de sencillo. Plastilina. Estos son los muñequitos de plastilina. La historia de Abraham es un mapa. Es un mapa. Son unos muñequitos de plastilina donde te dice, vea niño, el pacto contiene todas estas bendiciones. Para que usted herede todas estas bendiciones que son seguras y son firmes, porque Dios las ha prometido, usted tiene que hacer este pequeño detalle. Se tiene que circuncidar. Bueno, siempre hay algún loco que piensa que están hablando literalmente. Ojalá dolería menos. Por muy dolorosa que sea la circuncisión, que no me alcanzo a imaginar, por obvias razones, no tengo ni idea cómo será, debe ser horrible.
Pero por dolorosa que sea, es más difícil dejar la mentira. Es más difícil dejar de ser tramposo. Es más difícil dejar de ser regañón, envidioso, contestón. Vea, es más difícil dejar la pornografía, es más difícil. Todas esas cosas son precisamente dolorosas. Hay que arrancarlas. Vea, y con sangre. Y con sangre. Bueno, esto de la circuncisión es muy bonito, muy hermoso, pero el tiempo se acabó y finalmente yo solamente quiero leer unos textos para que entendamos qué es eso de la circuncisión. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de quién, de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, a los filipenses, no a los judíos, sino a los filipenses que habían creído en Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La siguiente cita es, correcto, Romanos 2, 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es judío el que se circuncida pensando que de esa manera entra en el pacto. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sigamos, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el que dice, tú eres pueblo mío y yo soy tu Dios, el que dice eso es Dios. O sea, Dios es el que da testimonio. Dios es el que dice, yo soy el Dios de Abraham. Dios es el que dice, yo soy el Dios de Jefferson. Es Dios el que te ratifica. Pero tú tienes que haber circuncidado tu corazón. Tu corazón. Miren, es que hay una analogía que yo quiero que la capten porque es muy sencilla. Dios le dice a Abraham que va a hacer de él una nación. Una nación va a salir de su descendencia. O sea, un hijo engendrado por Abraham va a ser la simiente de una nación grande de la cual tú y yo somos parte. Pero el miembro que va a traer vida, por así decirlo, tenía que ser purificado. Es algo simbólico. Porque la descendencia que viene también tiene que ser santa. Si entiendes las analogías, te vas a dar cuenta que eso hace la diferencia entre cuando fue engendrado Ismael sin circuncisión y cuando fue engendrado Isaac. Dios le dice, primero te circuncidas. Yo espero que entiendan. Es un simbolismo. Y te lo voy a decir de otra manera. Para que tú puedas parir hijos espirituales, óyeme bien. ¿Cuántos aquí quieren esa multiplicación? Ahora estoy hablando a la iglesia. Se está acabando el tiempo. Cuenta las sillas que tienes vacías a tu alrededor. Cuenta las sillas que tienes vacías. Y uno dice, bueno, vamos al parque. Y Dios dice, pero con un corazón circuncidado. Para que puedas tener una descendencia, para que puedas multiplicar el reino de los cielos, tú mismo tienes que tener un corazón circuncidado. Tú mismo tienes que circuncidar. Mire lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo.
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos para donde quiero llevarlos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. El pecado trae tristeza, dolor y amargura. La gente que practica el pecado siempre está aburrida. La santidad trae gozo, trae libertad, trae paz. Crea en mí, versículo 10. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora hay un entonces, ese es el entonces que yo quiero. Ese es el entonces que yo quiero para mí y para ti. Léelo. Léelo entonces. Cuando eso pase, iglesia, cuando eso suceda, iglesia, cuando arranques el prepucio de tu corazón, cuando trates con el pecado seriamente, cuando digas no voy a seguir viviendo así, entonces permitas que Dios te limpie y te purifique. Mírale entonces. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendito eres Dios.